Jerusalén, los que eran de la circuncisión lo reprocharon. Oiga esto, le reprocharon, hermanos. Y luego dice el versículo 3 diciendo: tú entraste en casa de incircuncistos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llaméis tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Versículo 11, hermanos. Y aquí en aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Versículo 16. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 17. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Versículo 18, mucha atención al 18. Y al oír esto, se calmaron. Estoy en la versión de las Américas, pero la versión de la Reina Valera del 60 dice: y guardaron silencio, o puede decir: y se callaron. ¿Verdad que sí? Los que traen otra versión. Al oír esto se calmaron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Hermano, es que esta palabra es tan relevante para nuestro tiempo. Y déjele explico por qué. Nunca he visto tanto pleito y tanta discusión y tengo ya algunos añitos corriendo, hermanos, en el Evangelio y sirviendo al Señor. Y a mí se me enseñó desde mis comienzos, mis principios en el Evangelio, de que no se debería en ninguna manera, en ningún momento, hacer una discusión, un pleito, una contienda sobre lo que enseña la palabra de Dios. Y yo lo aprendí bien. Y se los he enseñado a ustedes, hermanos. Y siempre les he dicho y les he repetido una y otra vez: nunca te pelees con nadie por cuestiones espirituales o del texto, o entres en discusiones, en contiendas, en disensiones, mucho menos cuando se trata de la familia. A la gente se le habla de Cristo nada más. Ahorita le voy a explicar por qué. Porque hay escrituras que nos enseñan que la escritura a veces se tiene que defender con sabiduría y entendimiento. Pero hay formas de hacerlo, hermano, no entrando en esas discusiones. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque este tipo de acontecimientos siempre han estado presentes. Lo que pasa es que ahora, hermanos, con las redes sociales, y como ahora se le puede dar plataforma a cualquier persona ignorante, a cualquier persona conflictiva,
puede tomar una plataforma, puede convertirse en lo que el secularismo le llama un influencer o una persona de influencia, que es lo que la gente quiere, qué es lo que llama la atención del público, qué es lo que llama la atención de la gente. Controversia. No se ha dado cuenta de eso, hermano. Pleito, ¿verdad? Si ves a alguien en una conversación sana, saludable, en una buena discusión, donde haya los tiempos bien definidos, donde haya cortesía, donde haya amabilidad, a nadie le interesa. Pero si miras un par de comadres peleándose, todos quieren ver y todos quieren oír. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Sí, el morbo del ser humano así es, hermano, por su naturaleza. Por lo tanto, de ahí se agarra mucha gente, hermano, para poder llamar la atención y poder tener una plataforma amplia para ser vistos, escuchados, oídos. Por lo tanto, toda persona, hermano, que hace uso de las redes sociales, lo hace en una manera mala, equívoca, maliciosa, ¿verdad? Con tal de traer controversia. ¿Para qué? Para que la gente, hermano, para llamar la atención de la gente y alcanzar muchos seguidores, hermanos. Y a la gente le gustan las plataformas, le gustan los púlpitos, le gusta el aplauso, le gusta el reconocimiento, le gusta que la gente lo siga, aunque no vaya para ningún lado. ¿Verdad que sí? Así es el mundo. Ahora, el problema, hermanos, es cuando ese tipo de actitud, de carácter, de forma, de estilos de vida entran en la iglesia, hermanos. Y cuando se usa la iglesia o se usa la fe o se usa la escritura o se usa la Biblia para establecer un pleito, una contienda, una disensión, o para estar criticando o estar señalando. Hermanos, discúlpeme, con mucha amor y paciencia se lo digo, pero también muy firmemente, Dios no nos llamó a entrar en pleitos, nos llamó a predicar a Cristo Jesús. Ahora, déjenle explico aquí algo bien interesante. Cuando la gente recibe a Cristo, dice la escritura que, hermanos, hay un nuevo nacimiento interno. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, dijo el evangelio, dijo Juan, hermanos. No pueden, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque el nuevo nacimiento, hermanos, te hace, hermanos, una nueva criatura a la imagen de Dios, a la imagen espiritual de Cristo Jesús. Por lo tanto, ahora el Espíritu te revela a través de la palabra, hermanos, en la nueva criatura espiritual, los propósitos y la voluntad de Dios del texto. Y no hay confusión en ello. En algún momento tendrás algunas dudas, en algún momento tendrás algo con lo cual estás batallando para entender, pero a través de la lectura, del estudio, de la madurez, hermano, del entendimiento de las escrituras, de la revelación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el Señor te va a guiar, hermano, a toda buena voluntad y todo buen propósito de Dios, porque para eso fue dado el Espíritu Santo, hermano. Para que seamos guiados a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, hermano, nunca ha dejado de serlo. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero siempre hay algo, una religión, una creencia, una doctrina, una herencia, hermano, cultural, que quiere imponer un sistema, un método, un formato de cómo servir a Dios. Hermano, no te salgas del texto, no te salgas de las manos y de la cobertura de Cristo Jesús. Él es la razón por la cual estamos aquí. Él es la persona que predicamos, hermano, que enseñamos. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Y no solamente el que murió, pero el que resucitó por ti, hermanos, para darte salvación. Entonces, quedémonos ahí. Y las personas que reciben a Cristo, hermano, no van a batallar para entender, hermano, la voluntad de Dios. Pero aquellos que no han nacido de nuevo, son esas personas que se vuelven conflictivas, dificultosas, problemáticas. Ahora, aquí viene. Esto está tremendo lo que le voy a decir. Nunca impongas tus ideas. Nunca. Tu trabajo no es imponer. Cuando alguien, porque sucede, pasa,
algún familiar, algún amigo, alguien que le hablaste de Cristo y lo rechazó, pero antes de rechazarlo siempre va a buscar la excusa y quiere levantar un pleito y te quiere encontrar en algún error. Ay, se vuelve muy estudioso de la escritura, ¿verdad que sí? Por ejemplo, me han levantado discusiones y pleitos que por qué la iglesia no debería de tolerar por lo menos la relación homosexual. Entonces hay gente que no sabe responder. La manera de responder es la siguiente: es que no soy yo, es la Biblia. ¿Qué quieres que haga? Es el texto bíblico. Pero cuando nosotros comenzamos a darle una interpretación privada, entonces es cuando comenzamos a tolerar, o comenzamos, hermanos, a subajar, hermanos, a diluir la plena verdad de Dios, hermanos, revelada por el Espíritu Santo a los corazones. Nunca pelees con nadie, no discutas, háblales de Cristo. Diles, en pecado hemos sido criados, en pecado me concibió mi madre, porque no hay justo ni aun uno. Tú y yo, los dos, hemos sido pecadores, y que la única forma de salvación es la que Cristo nos ha ofrecido. No hay otra forma, no hay otra fórmula, no hay otro método. Y que si confesares con tus labios que Cristo es el Señor, que Él murió y se levantó de entre los muertos, serás salvo. Serás salvo. Y hay gente que no puede aceptar eso. Dice, no, ¿cómo? Tiene que haber todo un sistema al medio de todo esto. No, esa es la gracia bendita, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Santiago lo dice claramente, porque después de la gracia vienen las obras, porque tú no me puedes decir que tienes la gracia sin las obras. Y no hay confusión en la escritura. No hay confusión para el que nació de nuevo, la entiende, la comprende, vive por Cristo, ama al Señor, sirve a Dios, es firme, es fiel. Pero aquel que siempre va a encontrar un argumento para excusar su estilo de vida, buscar una forma. Ahora, pues, ¿por qué te excusas conmigo? ¿Yo qué? Yo solamente te estoy diciendo lo que Dios dice. Si a alguien le tienes que discutir, ese es a Dios, porque ese es el argumento de Pedro. Sí lo nota. Cuando lo confrontan, cuando vuelve a Jerusalén, ¿cómo se te ocurre meterte en casa de incircuncisos? ¿Que no has leído la ley de Moisés? Se les olvidó que Cristo es el cumplimiento de la ley. Y para eso váyase a Hebreos, estúdiese bien Hebreos, hermanos. Porque tenemos cada loco que anda defendiendo una religión. Otros quieren judaizar a la iglesia al día de hoy, hermano. O sea, la quieren judaizar, pero cuando les hablas del diezmo, ya no son judaizantes. Qué casualidad. Porque todo tiene que ver con conveniencias personales, con excusar nuestros propios estilos de vida. Queremos la salvación sin el compromiso, sin el arrepentimiento, sin el cambio, sin la transformación. ¿Qué pasa? Entonces, hermano, usted no se preocupe ¿a qué poco cree que Dios está muy indignado porque usted no lo defendió? Dios no necesita que lo defiendan. Puedes defender el texto, la escritura, ¿verdad? Puedes ser una persona estudiosa y cuidadosamente diligente, como la iglesia de Berea, que ellos diligentemente estudiaban para ver si aquellas cosas eran parte de la verdad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero Dios no ocupa que lo defiendas. Tampoco tienes que indignarte o enojarte porque alguien ofende o maldice o blasfema, o te abandona o te deja, o se vuelve al mundo, o se amarga.
sea, pues, ¿cuál es el problema? Hay personas que creen que porque yo ya no estoy ahí, eso ya no funciona. ¿Desde cuándo? Ya me voy y la gloria de Dios se va conmigo. ¿En serio? Pedro fue muy sabio. Porque yo a veces leemos la escritura y dice, pues ¿por qué está repitiendo la escritura algo que ya dijo? Porque lo que está, lo que el texto estamos leyendo ya lo habíamos leído. Pero lo que Pedro está tratándole de explicarle a los de la circuncisión es que no me responsabilicen a mí. Ahí está, hermanos, el punto de todo esto. No, yo no soy el papa, para que me entiendan. Ya desde entonces lo está diciendo. No. Es el Espíritu Santo. Porque yo me encontraba en casa de Simón el curtidor y tuve hambre y subí a orar. Y Dios usó esa hambre que yo tenía y me hizo ver un lienzo lleno de animales que son impuros para nosotros. Y Dios me dijo, mata y come. Y yo discutí con Dios. Le dije, no, ¿cómo, Señor? Algo impuro va a entrar por mi boca. Y luego Él me responde y me dice, no llaméis impuro lo que yo he santificado. Hay una corrección divina. Entonces eso se los está explicando a ellos para decirles, es que no es como pensamos, como creímos. Porque toda la ley, todo el Antiguo Testamento apuntaban hacia una sola persona, Cristo. Él es. Entonces, cuando ellos confesaron a Cristo, cuando ellos creyeron, cuando ellos oyeron, cuando ellos se percibieron el entendimiento de que Cristo era el Salvador, descendió el poder del Espíritu Santo de un solo. Salvos y bautizados en el poder del Espíritu Santo de una sola tarde. Doctrinas que están ahí, hermanos, y que todo mundo agarra para discutir, que si la salvación es, que si hay corredentores, que si hay que agregarle, que si hay que quitarle. No. Entonces, no caigamos en ese juego del diablo, hermano. No caigamos en ese juego del diablo. Antes el pleito era nomás con los testigos de Jehová, ¿se acuerdan? Sí. Años atrás. Le estoy hablando de hace unos 20 años atrás. Ay, a veces uno cuando uno es inmaduro, uno hace cosas indebidas, ¿no? Un día llegó un ingrato y me tocó la puerta y bueno, dije, pues ni modo, Chihuahua. y pues voy a hablarle al Señor, y entró y nos sentamos a platicar. No, pues el que sabe, sabe, ¿no? ¿Verdad? Como dijo el caníbal que se estaba comiendo al misionero. Ya después que se lo comió, dijo, el que sabe, sabe. Y salió medio molesto y dijo, pues voy por mi anciano, pues aquí te espero, tú y tu anciano. Pues volvió el anciano. El problema es que me dijeron, no vamos a discutir con tu versión, vamos a discutir con la tuya. Y cuando me dijo con la mía, o sea, con mi Reina Valera, ya la hice, hermano, ya la hice. Y el otro era más sensato, era una persona un poquito más madura, era uno de los ancianos. Y platicó conmigo y platicamos, tuvimos primero una charla cordial. Pero después de un par de visitas y de una conversación cordial y de ver a la luz de las Escrituras, al final él me dijo estas palabras, que ahí fue donde Dios trató conmigo en cuanto a este punto. Me dijo, mire, ciertamente sí es cierto todo lo que me has dicho, pero yo así creí, así me voy a quedar. Ahí fue donde yo reflexioné, dije, ese tiempo lo hubiera usado con un alma perdida, con alguien que desea, una persona que tiene hambre, un Cornelio.
que buscaba a Dios en su forma de ignorancia que tenía, porque él hacía una obra social, porque él quería estar bien con Dios, que andar perdiendo el tiempo en discusiones interminables. Ahora, yo pensé, hermanos, y discúlpenme que quería ver más la escritura, pero el apóstol Pablo, hermanos, entendió bien eso porque él era un perito en la escritura. O sea, si hay alguien que conocía la ley y el Antiguo Testamento, ese era Saulo de Tarso, ahora convertido en Pablo. Y Pablo fue el que más mencionó el tema de la no discusión. Recuerde Pedro dijo: hey, no me culpen a mí. Ya les dije qué fue lo que sucedió. El Espíritu Santo hizo todo. Yo nomás obedecí lo que la revelación del Espíritu me dio. Y fue el Espíritu Santo el que los salvó, y fue el Espíritu Santo el que los llenó. Así que si quieren pelearse, peleense con él. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora bien, Pablo, hermanos, entendió todo este contexto. Y le voy a leer 3 escrituras rápidamente, ¿ok? Porque no tenemos el tiempo. Pero por ejemplo, a Tito, en el capítulo 3, versículo 8 en adelante, Tito capítulo 3, versículo 8 en adelante, él dice esto: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Pablo hablándole a Tito, hermanos. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Cuáles obras? Las que Dios preparó de antemano, porque sabe quiénes son los problemáticos, los conflictivos, los que discuten, los ociosos. No me gusta la gente ociosa, hermano. Rápido, hay que ponerlo a hacer algo, porque si no empiezan a dar problemas. Digan amén. ¿Tienes un adolescente en la casa que no hace nada? ¡Ja! Te va a meter en problemas. Edúcalo a que se ponga a hacer algo. Bueno, vamos adelante. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías. ¿Sabe qué significa la palabra genealogía? La historia, el Talmud, la enseñanza que se tenía que transmitir. Pero el judío, ¿sabía usted que el mismo judío para los tiempos de Cristo ya estaban bien divididos entre ellos mismos? ¿Estaban quiénes? Los fariseos, y luego estaban los saduceos, y luego estaban los celotes, y había otros grupos. Todos esos grupos es como la iglesia de hoy, pues igual. ¿Cuál era el problema? Que unos querían una cosa y otros no querían otra. ¿Por qué? Porque interpretaban la ley, la misma ley, pero de diferentes lentes. Pablo usó bien eso, porque un día se estaban peleando entre ellos. Dijo: ¿cómo salgo de este pleito? ¿Cómo salgo? Porque eran dos grupos contra él solo. Y dijo: ya sé, voy a hablarles de la resurrección. Y cuando mencionó la resurrección, había un grupo que creía y la otro no. Y mientras ellos dos se peleaban, ¿qué hizo Pablo? Ahí nos vemos. ¿Sí? Entonces no entren pleitos. Cuando encuentre un testigo, mándalo con el mormón. Sí, hermano. Sí. O sea, usted no entre en pleitos. Digan: mira, que está ahí enfrente. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin. Yo me di cuenta que no hay provecho en ello, hermano. El provecho es la salvación de las almas.
restauración de una vida, una persona que vuelve a los caminos del Señor, alguien por quien orar, alguien que dice quiero convertirme al Señor, alguien que dice he escuchado su palabra y el Espíritu Santo se ha revelado a mí. Qué lindo, algo provechoso y no una discusión que no terminó en nada. Versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra, amonéstalo con amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. No te metas, hermano. No andes poniéndole like a nada. ¿Aló? No andes ahí reenviando mensajitos que vino, que fue, que nada de eso, hermanos. ¿Alguien me está oyendo? Otra escritura. Vaya conmigo. Ahora Pablo mismo, pero ahora Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 7. Ya vamos a terminar, Primera de Timoteo 1, versículo 3. Ahora primero fue a Tito, ahora fue a Timoteo. En Primera de Timoteo 1, 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, y otra vez vuelve a repetir la palabra, y genealogías interminables. Hermanos, ¿cuándo se ha ganado una pelea, un argumento? Nunca. Los argumentos no se ganan. ¿Quién es el que gana? El que al último se queda con la última palabra. Y son interminables porque siguen peleando, porque todos quieren terminar. Es como el pleito de comadres o el pleito de matrimonio cuando no se entienden. ¿Quién es el que va a ganar? El que dice la última palabra, porque aquí yo tengo la última palabra. Ya ganaste. ¿Contento? Y el otro dijo: yo me quedé callado, porque en boca cerrada no entran moscas. Y la otra persona muy orgullosa porque ganó el argumento. ¿Y qué ganó? Al último, ya cuando oyes un argumento o comienzas que comienza ahí a cuestionar, lo ignoras. Yo sé que el domingo fue de matrimonios, pero él le va. Tenga cuidado, damita, cuando el varón llega y usted comienza a regañar y a enojarse y a molestar y le ignoran. Ah, caray, ¿qué pasó? O usted, varón, cuando empieza y lo ignoran. Cuando la otra persona se queda callada, ¿aló? No está perdiendo, está ganando. No voy a entrar ahí, vámonos. Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Biblia. Dios ya nos había dicho que iba a pasar. Así que no se apure. Déjenlos que ganen argumento. Su salvación está segura en el cielo. Y no por una religión, no por una creencia, no por una doctrina, no por alguien. Por Cristo Jesús. Él le dio el lugar en los cielos, hermano. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, Él se levantó, Él ascendió. Usted ha creído en Él. Usted le confesó con los labios, nació de nuevo en Cristo Jesús. Tiene gozo, tiene paz, vive por amor, vive por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más, hermano? Que esto que aquí que le resbale. ¿Aló? ¿Cuál es el problema? Bendito sea mi Señor Jesucristo, hermano. Ok.
Me quedan dos más. ¿Me dejan? Porque ya se me fue el tiempo. Ok, bueno. Porque ahora en primera de Timoteo, pero el capítulo 6, versículo 20, es que Pablo lo entendió bien, hermano. Porque él se metió en muchos argumentos, se metió en muchos pleitos. No se metió, más bien lo metieron. Primera de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y luego le dice: la gracia sea contigo, amén. Porque por gracia sois. Ahora sí, ya, la del estribo y nos vamos, ya, para que, si va a meter en pleito ahorita llegando, porque en Facebook anda ahí peleándose. De aquí ya va a ir a cerrar su página ya. Tonto Dios. Segunda de Timoteo 2, versículo 23. Mire lo que dice el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran. Tú no quieres perder la amistad de la gente, hermano. Mira, yo siempre he hecho esta recomendación y se la voy a dar a usted hoy. Nunca dinamites un puente que puedes usar en el futuro. Cuando la persona se enoje contigo, te abandone, te hable mal, siempre sea amable, siempre perdona las ofensas, siempre deja tu puerta abierta. En cuanto dependa de vosotros, estar bien con todos, dice la Escritura, porque el tiempo da la razón a la verdad. Al paso de los años, las discusiones se acaban porque la gente se cansa de pelear, se cansa de argumentar. Y tu gozo y tu paz son eternos. Y tu bendición está siempre presente en ti. Y eres bienaventurado. Y tienes mucha paz. Tu fe está, hermano, fundamentada, cimentada en la roca que es Cristo Jesús. Y al paso de los años y las tormentas y las dificultades y las angustias, el que es de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre, hermano. Y tarde que temprano todos te voltean a ver una vez más. Tal vez nunca lo admitan que se equivocaron, pero saben que la verdad es Cristo y que tú tienes a Cristo en tu corazón. Versículo 24. Porque el siervo del Señor, somos siervos de Dios, hermano. Damitas son siervas del Señor, sí. No debe de ser contencioso, sino que amable para con quién. No solamente los hermanos, pero aún los que contradicen. Amable con ellos. Apto para enseñar. ¿Y qué dice enseguida? Sufrido. Es que me maltratan. Pues ¿qué esperabas? Es que me ignoraron. Es que me apedrearon. Es que todos en mi trabajo se pusieron en mi contra. Es que me hacen bromas pesadas. Es que todo el mundo me acosa. Pues ¿qué esperabas? Eres de Cristo. Y Cristo dijo: yo no soy de este mundo. Si fuera de este mundo, todos pelearían conmigo a favor de mí, pero no. No soy de este mundo, y vosotros tampoco sois de este mundo. Pasajeros sois. Y su casa, su eternidad está en los cielos. Y en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen. A ese mundo ya lo vencí yo, dice el Señor. Ya me quiero ir porque tengo frío.
apto para enseñar, sufrido. 25, que con qué mansedumbre, sean mansitos. Lo que el mundo quiere, lo que el enemigo quiere, lo que el diablo quiere, lo que ese espíritu de maldad quiere es provocarlos. Quiere que te rebajes al nivel de ellos. Quiere que entres en pleito. Quiere que contendas. Quiere, hermano, que tú armes también argumentos. Que tú estés ahí, hermano. Ay, iba a decir una palabra y que estoy tratando de no. Lo que necesitas es a Cristo. Ya. Corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios, porque al último, ¿quién es el que salva? ¿Qué dijo Pedro? No soy yo, pues échale la culpa al Espíritu Santo. Él fue el que salvó a esa familia. Y a todos los salvó. Y a todos los llenó del Espíritu Santo. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer qué. Y escapen ¿de dónde? Porque están en el lazo del diablo. En que están cautivos a voluntad de él. O sea, del chamuco, pues. Aleluya. Libres somos. No estés otra vez en yugo de esclavitud. No te pongas las cadenas otra vez. De religión fuiste sacado, ¿te recuerdas? Dios te llamó a libertad. Pero que la libertad no sea ocasión para pecar, dice la Escritura, porque entonces volverías otra vez a poner ataduras sobre tu vida. Entonces, hermanos, cierro con esto. ¿Qué es nuestro trabajo? Predicar a Cristo, hermano. No entre en argumentos. No se pelee con nadie. No se meta en esos movimientos que en todos lados hay, hermanos, de pleitos. No, hermano, no. Mucha gente que quiere, que desea conocer la verdad, conocer a Cristo. Habrá mucha gente confundida tal vez, pero ya Dios tiene gente, hermanos, que va a conocer de su amor, porque la palabra de Dios dice: y el Espíritu añadía a la iglesia los que habían de ser. Y la casa de Cornelio fue añadida a la iglesia, hermanos, y no eran judíos. Ahora sí, para terminar, de veritas, ya ve que yo planeo mucho. Lo interesante de este grupo, porque este grupo después se dividió, los de la circuncisión. Hubo unos que entendieron y otros que no. Pero lo interesante de este grupo es que cuando eres de Dios, entiendes el mover del Espíritu Santo. Porque después de la discusión y después de la explicación que Pedro les dio, entonces ellos reflexionaron. Dice, al oír esto, callaron, se calmaron. Es que el pleito no es con Pedro ahora. El pleito es con el Espíritu Santo. Ahora, ¿quieres pelearte? Peleate con Dios, discútele a Él, que por qué tiene que ser así, por qué la salvación es así. Él. Entonces, obviamente, si había nobleza en ellos y había salvación y había nacido de nuevo, entendieron, se calmaron. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. Démosle la gloria al Señor, que Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que levanta, Él es el que restaura, Él es el que nos une, Él es el que nos lleva, Él es el que nos autoriza, Él es el que nos bautiza con su Espíritu Santo. Y glorificaron a Dios. Amén. ¿De quién es la obra? ¿Suya o de Dios? ¿Cuál es su problema entonces? Cuando alguien me dice, ¿y por qué esto? Pues yo no sé, pregúntale al jefe. Me dijo que así lo hiciera, así dice su texto. Santificados en el Señor, gozados en el Señor, perseverar en la oración. ¿Qué quiere que haga? Pues discútale a Él. ¿Que por qué tengo que perdonar 70 veces? ¿Por qué lo dijo? ¿Que por qué tengo que ir a la iglesia? Porque dice que no dejados de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Qué quieres que haga? Pues sí. Ya, ahora sí, ya.
Porque si no vamos a discutir usted y yo. Pónganse de pie, hermano. Vamos a orar.